Bueno, hoy comenzamos la unidad 5, que nos va a ocupar toda esta parte de la materia, todo lo que es la segunda parte de la materia, que es sobre el sistema endocrino. Es decir, de ahora en más nosotros vamos a ir hablando de los distintos órganos que en realidad se denominan glándulas endocrinas, que nos va a llevar hasta el final de la materia. Entonces empezamos definiendo qué es el sistema endocrino. Ahora empezamos a hablar de un sistema diferente. Nosotros en esta materia hablamos por un lado del sistema urinario, refiriéndonos al riñón, que es el órgano más importante de este sistema. Después vimos el sistema digestivo, donde nos enfocamos en lo que es el intestino, con todas las patologías relacionadas a la malabsorción. Y después vimos dos temas, digamos, que no están relacionados a sistemas, como eran los errores metabólicos y el cáncer. Y ahora nos vamos a referir a otro sistema, que es el sistema endocrino. Probablemente ustedes en biología, después en Fisiopato también vieron algunas cosas, creo, con Tamara el cuatrimestre pasado. Nosotros ahora lo vamos a ver más en detalle al sistema endocrino. Entonces, primero tenemos que definirlo. ¿Qué es el sistema endocrino? Bueno, el sistema endocrino es un sistema, es decir, un conjunto de órganos y tejidos. En este caso, estos órganos y tejidos que forman el sistema endocrino están especializados, tienen características y funciones especiales y básicamente a lo que se van a dedicar, la función que van a cumplir es la de controlar a las funciones, digamos, de distintos órganos. Muchas de las funciones que el sistema endocrino controla son funciones imprescindibles para la vida. Lo hacen produciendo, es decir, que estos son tejidos que son productores de sustancias denominadas hormonas. Un poco para entender, porque nosotros ya vinimos estudiando tejidos secretores, cuando estudiamos el páncreas, cuando estudiamos el hígado, esas son glándulas que secretan, digamos, sustancias, pero se denominan exócrinas. ¿Por qué se denominan exócrinas? Porque lo que producen, estas sustancias que producen, lo secretan a espacios, hacia espacios libres, y por eso se denominan glándulas exócrinas. En cambio, cuando nosotros hablamos de las glándulas endocrinas, también producen sustancias, pero las liberan a la circulación general. Eso es la diferencia entre una glándula exócrina y una glándula endocrina. Los órganos que conforman al sistema endocrino se denominan glándulas endocrinas, porque liberan lo que producen a la circulación general. Como ejemplo, si se acuerdan, acá yo les puse de glándulas exócrinas, las glándulas salivales, también en el ojo tenemos glándulas secretoras, las glándulas sebáceas, el hígado, el páncreas, son todos ejemplos de tejidos que secretan sustancias, las producen y las envían, pero en este caso las envían al exterior o a espacios abiertos, como por ejemplo el páncreas y el hígado, que liberan su secreción a nivel del intestino delgado. En cambio, las glándulas endocrinas que forman el sistema endocrino liberan lo que producen a la circulación general.
Ustedes acá tienen un esquema, ahora lo vamos a ir profundizando y vamos a seguir a lo largo de todas las clases de esta segunda parte de la materia, un ejemplo de lo que son las glándulas endocrinas en nuestro organismo. En general, nosotros hablamos de 3 niveles. El nivel más alto, digamos, tejido más que glándula endócrina, que es el regulador del resto, se encuentra en la base del cerebro y se denomina hipotálamo. Hipotálamo. Por debajo tenemos la hipófisis, que es esa forma de pera que ustedes ven ahí en el centro, en grande. La hipófisis es una glándula endocrina reguladora del resto y después ven todo alrededor en tamaños más pequeñitos las distintas glándulas endocrinas, que en general nosotros las llamamos secundarias, y que van a producir distintos tipos de hormonas. Tenemos la corteza suprarrenal, la tiroides, el testículo, el ovario, la glándula mamaria. Después tenemos también el riñón, el tejido muscular, los huesos, el útero, el riñón. Pero nosotros vamos a detener nuestro estudio en lo que se llaman las glándulas endócrinas, no los tejidos. Este concepto es importante porque cada vez se está investigando más. En realidad, por eso nosotros decimos que el sistema endocrino está formado por órganos y tejidos. Ustedes, si se acuerdan allá en biología, cuando ustedes empezaron a estudiar cómo estaba organizado nuestro organismo, nosotros decíamos que las células se juntaban y formaban tejidos, los tejidos se juntaban y formaban órganos, y los órganos se juntaban y formaban sistemas. Como el sistema reproductor, como el sistema nervioso, como el sistema digestivo, como el sistema circulatorio. En el caso del sistema endocrino, está formado por órganos, las llamadas glándulas endocrinas, pero también se ha descubierto que sin llegar a ser glándulas endocrinas, hay muchos tejidos productores de hormonas, como por ejemplo el riñón, que no es una glándula endocrina, sin embargo produce hormonas, como por ejemplo la glándula mamaria, como por ejemplo el tejido adiposo, etcétera, etcétera. Como por ejemplo el corazón. Muy bien, otro concepto muy importante para entender el sistema endocrino es el concepto de hormona. ¿Qué es una hormona? Una hormona es una sustancia que es producida por una glándula endocrina, más exactamente por una célula endocrina. Es producida por esta célula, es liberada al torrente circulatorio y va a ir a actuar sobre otros tejidos que muchas veces están lejos de la célula donde se originó la hormona. Fíjense ustedes, acá en el esquema, en el dibujo está bien claro, yo tengo una célula endocrina que produce una sustancia que se llama hormona, ahí ese circulito rojo. Esa hormona viaja por la sangre llega a otro tejido, a otra célula, que se denomina célula blanco. En esa célula es donde va a actuar la hormona. Por eso se denominan células blanco de la hormona. Y esa célula puede estar muy distante de la célula donde se originó la hormona. Bueno, ¿qué características tienen las hormonas? Las hormonas se caracterizan por sintetizarse y liberarse de la circulación en concentraciones, en cantidades muy pequeñas. Por eso, por mucho tiempo, no se podían valorar en el laboratorio las hormonas, porque como estaban en tan baja concentración, no había métodos que nos permitieran poder dosarlas. Los métodos químicos que nosotros tenemos para dosar, como dosamos glucosa, urea, creatinina, etcétera, los lípidos, esos métodos químicos no pueden ser utilizados por las hormonas,
porque las hormonas se producen en muy baja concentración. Se liberan al intersticio y del intersticio pasan a la circulación general, viajan por la sangre. Y como dijimos, van a ir a actuar sobre otros tejidos. Hay hormonas que actúan sobre todo el organismo. Hay hormonas que actúan sobre un tejido determinado o sobre otra célula en particular. Y en general nosotros decimos, y eso es muy interesante respecto a la patología, entender el concepto que la acción, el efecto que la hormona tenga sobre su célula blanco es directamente proporcional a su concentración. Cuanto mayor cantidad de hormona llegue a la célula blanco, mayor será el efecto que va a ejercer sobre esa célula. Cuanto menor cantidad de hormona llegue, menor será el efecto que ejerza. Muy bien. Unas palabritas más sobre hormonas. Las hormonas se clasifican de acuerdo a su estructura química. Entonces nosotros decimos que las hormonas pueden ser proteicas, si tienen estructura de proteína, pueden ser esteroideas, si derivan del colesterol, o pueden ser las llamadas aminas, si derivan justamente de la tirosina, que es un aminoácido. Es decir, si son derivadas de aminoácidos. Cuando vayamos estudiando las distintas hormonas, vamos a ir repasando su estructura química, porque a nosotros desde el punto de vista del laboratorio, para poder estudiar las hormonas, nos interesa qué tipo de estructura química tienen. Acá, en este esquema, lo que ustedes tienen es justamente las distintas glándulas endocrinas, tanto en el varón como en la mujer.